En este tutorial vamos a mostrarles cómo configurar el aula para trabajar con grupos y agrupamientos y cómo crearlo. Entramos a nuestra aula virtual, activamos edición y el primer paso es configurar nuestra aula para que nos permita trabajar con grupos. Vamos a la herramienta configuración y dentro de ella nos vamos al bloque de grupo. Dentro del grupo tenemos que tener controlado que no haya grupo y en el modo de forzar que ponga no. Guardamos, inmediatamente en el bloque de administración nos aparecerá la opción de grupo. Con este paso lo que hemos hecho es permitir que en nuestra aula virtual podamos diseñar tanto actividades de aprendizaje individuales como actividades de aprendizaje en grupo. ¿Cómo creo los grupos? Nos vamos a la herramienta grupo y tenemos dos formas de hacerlo, una de forma manual y otra de forma automática. Para crear grupos de forma manual pulsamos sobre crear grupo, lo que nos pide es el nombre del grupo, en este caso grupo A, y las demás opciones son opcionales. Guardamos y ya se nos forma el grupo. El siguiente paso es agregar estudiantes a ese grupo. Para ello vamos a la columna de la derecha, agregamos usuarios y aparecerán los alumnos de nuestra aula. Si son pocos lo podemos hacer manual o si son muchos buscar en la base poniendo su correo electrónico o su apellido. Seleccionamos al alumno que tenga que estar marcado en azul y agregamos. Ya tenemos alumnos en ese grupo, regresamos a grupo y formamos el otro grupo y así sucesivamente. De forma automática pulsamos sobre crear grupos de forma automática y se nos aparece esta ventana donde hay tres parámetros que son necesarios que controlemos. Uno de ellos es con qué criterio vamos a crear los grupos, es decir, si queremos por el número de grupos que queremos en nuestra asignatura, 4, 5, 8, o por el número de alumnos que queremos por grupo. Si es por número de alumnos, sería miembro por grupo, el siguiente parámetro nos va a pedir el número de alumnos, por ejemplo 4, y el siguiente parámetro es cómo queremos denominar al grupo. Si es alfabéticamente A, B, C, sería con el arroba y si es numéricamente con almohadilla. Vamos a mostrar con almohadilla y vista previa primero para ver si nos ha formado correctamente los grupos. Nos muestra los grupos formados por 4 miembros, que es lo que le hemos dicho. Si es correcto, enviamos y en la pestaña de grupos ya aparecen los grupos creados automáticamente. Ya tenemos los grupos, ahora cómo configuramos o creamos agrupamientos. Los agrupamientos son conjuntos de grupos y ¿para qué podemos usarlos? Los podemos usar si queremos hacer actividades diferentes por cada 2 o 3 grupos, o si una actividad es muy grande y queremos que cada conjunto de grupos haga una actividad distinta. Para crear agrupamiento, vamos a la pestaña de agrupamiento y el mismo paso que en el grupo, crear grupos automáticamente, damos el nombre, guardamos cambio. En este caso ahora tenemos que agregar los grupos a ese agrupamiento, para ello tenemos que ir a la pestaña de editar y dentro de editar seleccionar el icono del conjunto de personas. En este caso aparece la misma pantalla, la misma ventana que en la asignación de miembros a un grupo, seleccionamos los grupos, por ejemplo el grupo 1 sería parte del agrupamiento 1 y el grupo A también formaría parte del agrupamiento 1. Regresamos al agrupamiento y ya tenemos los grupos asignados a ese agrupamiento. La última pestaña de visión general nos muestra los tipos de agrupamientos que hemos hecho y los grupos que están fuera de agrupamiento. Podemos buscarlos por tipos de agrupamiento o por tipos de grupos. Por último, en la pestaña de agrupamiento tenemos una columna que muestra las actividades que tiene asignado ese agrupamiento. Por lo tanto, el siguiente paso es cómo diseño y configuro actividades para grupos y agrupamientos. Nos vamos a nuestra aula virtual y en la pestaña de agregar actividades, en la pestaña de agregar actividades seleccionamos una de ellas
Y en este caso tenemos de todos los bloques que controlar el bloque de ajustes comunes del módulo. En este caso es una actividad para grupo, la opción que se nos ofrece es grupos separados o grupos visibles. Si seleccionamos grupos separados, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos diciendo es que cada grupo trabaje y no se puedan ver los trabajos un grupo a otro. Y por grupo visible totalmente lo contrario. En el caso de los agrupamientos tenemos que controlar también el parámetro de agrupamiento, que en este caso sería asignar al agrupamiento concreto esa actividad y además tener seleccionado que solo está disponible esa actividad para ese agrupamiento. Guardamos cambio y regresamos al aula. De esta forma, por ejemplo, para las actividades que hemos diseñado para agrupamiento, solo los alumnos que pertenecen a esos agrupamientos pueden ver la actividad. El resto de los alumnos no. El siguiente paso es cómo evaluar una actividad por grupos o por agrupamiento. Pues pulsamos sobre la actividad, buscamos el grupo en cuestión que queremos evaluar, vamos al número de tareas que ha enviado, nos salen todos los alumnos que componen ese grupo, abrimos el archivo, comentamos y calificamos. O nos vamos a la columna de calificar y complementamos la ventana que se nos abre con la calificación en la escala que hemos elegido, los comentarios que tenemos que ponerle y guardamos cambio. Ahora, a modo de repaso, vamos a señalar los pasos más importantes de la creación de grupos y agrupamientos. Entrar al aula virtual. Para poder configurar los grupos tenemos que tener el aula configurado para ello. Importante que la opción sea no forzar. Para crear los grupos tenemos dos formas, manual o automáticamente. Para crear los manuales, darle el nombre al grupo y seleccionar los alumnos que queremos agregarlos a dicho grupo. Para crear los grupos automáticamente, complementar si queremos que el sistema forme los grupos por el número de grupos en la asignatura o por el número de miembros dentro de cada grupo. Tener en cuenta que tenemos que señalar ese número. Para denominarlo el grupo si es numérico o si es de forma alfabética. Para crear los agrupamientos, ir a la pestaña de agrupamiento, darle nombre al agrupamiento, creándolo y asignando grupos a ese agrupamiento en la columna de editar y en el icono del conjunto de personas. Para configurar actividades, pues ir al aula virtual, agregar actividades y dentro del parámetro de la configuración de la actividad para grupo, seleccionar grupos separados o grupos visibles. Y para el agrupamiento, además de grupos separados y grupos visibles, asignar el agrupamiento y marcar que solo está disponible esa actividad para ese agrupamiento.